Hacienda y Crédito Público para que conversemos con él sobre la ley del presupuesto general de la República que fue presentado el día de ayer y expuesto ante el plenario de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y queríamos conversar con él sobre justamente este presupuesto que alcanza los 80.901 millones de córdobas, ¿verdad? Y que tiene sus prioridades. Quisiera empezar por la parte general, ministro, para que nos hable acerca de la concepción de este y justamente las consideraciones que se han tomado, ¿verdad?, para llevar a estos montos, y sobre todo también me llamó mucho la atención lo que usted mencionaba, pues que pasarán 50 años y el pueblo de Nicaragua recordará, ¿verdad?, el daño que se le hizo al país, a la familia, y usted lo explicaba, y al pueblo de Nicaragua principalmente el año pasado, ¿verdad?, cuando se interrumpió, ¿verdad?, de manera abrupta ese crecimiento sostenible que nos destacaba en las economías crecientes de la América Latina y el Caribe. Bienvenido, gracias, Iván. Buenos días, Alberto, buenos días a los amigos televidentes de todo el país que disfrutan tu programa y se informan y dan seguimiento de la actualidad nacional e internacional. ¿Qué pasó? Nosotros en la formulación general del presupuesto, en la formulación sobre las bases técnicas del presupuesto, tenemos que tomar varios supuestos. Yo explicaba que hay supuestos, o sea, que son universales para formular un presupuesto. El primero, tenemos que ver cómo van a ir los ingresos, o sea, cómo se han comportado los ingresos en los últimos 3 años al menos, 2018, 2019. Por eso es que hablamos del 2018, porque uno diría, estás marcando el 2018, pero para saber por qué el presupuesto es tenés que revisar qué fue lo que pasó en los últimos 2 años, al menos los últimos 2, 3, 4 años, pero para nosotros fue muy fuerte el 2018 en efecto o el impacto en la economía. Lo segundo, eso tiene que ver con la evolución interna, pues la actividad económica. Lo segundo es cuáles son las tendencias económicas internacionales, que es importante marcar, o sea, no puedes presupuestar al revés, o sea, decir que todo un presupuesto, todo ir bien y ves que se está ralentizando la economía en Estados Unidos. Ayer anunciaron todavía una pequeña baja, inclusive van a hacer una reducción de su tasa de interés, que son las políticas del mercado internacional más importante. También uno sabe que China ha bajado su ritmo de crecimiento y uno tiene que tomarlo. Esa variable internacional tendencia macroeconómica, pues las perspectivas económicas del mercado mundial, del global. También, o sea, no puede estar ausente de los efectos de la guerra comercial o los problemas del estrecho de Hormuz o el Golfo Pérsico, o sea, qué va a pasar el petróleo. O sea, para formular uno no puede formular simplemente cuánto quiero gastar, o sea, eso sería un error, así nos pasa en nuestras casas, o sea, no inicia uno diciendo cuánto voy a gastar, sino dice cuánto voy a ganar, a quién cobro, para poder decir a dónde gasto. Eso es así en pequeño y en un país o de manera global. El tercer elemento tiene que ver, el tercer elemento importante que debemos tomar en cuenta es dónde queremos apuntar, o sea, con los recursos disponibles, a dónde queremos apuntar. Y ahí es donde está la política económica definida que se expresa en el presupuesto, que muestra, como algunas veces lo digo yo de manera para graficar, el corazón de un gobierno, o sea, ¿a dónde quieres poner la plata? Aquí ha habido diversos gobiernos, no nos podemos engañar, antes decíamos, no sabemos cómo son. O sea, ¿dónde pondrían los recursos? Y es por eso uno puede identificar las prioridades del gobierno de reconciliación de Unidad Nacional, la prioridad del comandante Daniel Ortega, y que está expresado, que es otro elemento que tiene con la formulación, hacia dónde apuntó o cuáles fueron los compromisos del presidente Daniel Ortega, que está marcado. O sea, no podemos presupuestar al revés, porque eso sería también una estafa, ¿no? O sea, si prometimos educación gratuita,
tenemos que presupuestar para la educación gratuita. Si nos comprometimos a darle salud al pueblo, no lo podemos privatizar después. Esas cosas pasan en algunos lados, que seguramente lo ves mucho por televisión ahora, cómo se está incendiando la cordillera andina. Si decimos que queremos reducir la pobreza, efectivamente tenemos que invertir en el campo. Tenemos que buscar los sectores más empobrecidos del territorio y de la sociedad y colocar los recursos. Ahí por eso se ha visto que el bono productivo ha sido un programa consistente de un buen resultado, el programa Usura Cero, para que las mujeres y sobre todo las mujeres vinculadas al comercio puedan reactivarse y estar empujando la actividad, o sea, teniendo recursos de tasa prácticamente muy competitiva y simbólica, podemos decir. Entonces, esos son los elementos que una estructura. O sea, nosotros decimos, y es un tema que muchos repetimos, o sea, el gobierno del comandante Daniel Ortega cambió la focalización del gasto. Entonces uno dice, ¿qué significa eso? O sea, esto es sencillo, ¿no? Antes se invertía 46-47% del presupuesto al gasto social. Ahora cerca del 57%, o sea, entre 10 y 11%. Que al final, pues, eso de gasto social es como, digamos, a la parte técnica, pero es una inversión, pues, porque al invertir en educación estás invirtiendo en el futuro del país, pues, también, ¿no? Pero ahí donde está es importante para que los que nos ven, nos escuchan, entiendan. Claro, claro. En esa decisión está el corazón de la política. Si nosotros hacemos lo que hizo el famoso arremangado, entonces tendrías que pagar vos el colegio de tus hijos. Y vos tendrías que ir a un centro de salud que esté en condiciones deplorables. O tendrías que... a la parte privada del hospital público. Privada que lo dividía la sábana. Claro, claro. O sea, eso es lo que significa, o sea, porque algunas veces uno dice ¿qué significa el 57% del gasto social? O sea, en gasto social contra 47%. Es que si no lo pone, si el gobierno no focaliza esa inversión ahí, como bien lo dice, entonces lo pagas tú. Sale tu bolsillo. Hay temas importantes en que se ha sostenido como gobierno y que en la estructura del presupuesto aparece, es cómo asegurar unas tarifas accesibles para nuestra población, para el transporte colectivo, el intramunicipal. Eso tenemos que invertir recursos para contribuir a que todos los días de los últimos 13 años, te puedas montar en transporte por 250. Por 250, o sea, no hay magia, pues, o sea, no es mágico, porque todo el mundo sabe que la primera vez que se intentó mover esa tarifa en Managua, la última vez, más bien no la última vez que fue en 2005, 2006, era 250, 350, entonces la pregunta es, ¿cómo se logra manejar a 250? Porque hay una focalización, en este caso, de subsidios, se dice la focalización de subsidios, para asegurar que un tema importante para la población, vital, que es transportarse para buscar empleo, para ir al mercado, para realizarse, para ganarse la vida, tenga un soporte desde el gasto público, igual la tarifa eléctrica. Entonces esos son los elementos que uno va conformando y donde uno dice, vamos a colocar los recursos donde están las prioridades del país. Y las prioridades del país es donde está la demanda de las mayorías. Eso algunos países eso lo hacen al revés, o sea. Sí, claro. Lo hacen al revés. No, la gente que compre pague lo que quiera, que haga su demanda y que lo financie él, y entonces puede ser que tenga mega salario al otro lado, o puede ser que también puedas definir de que los recursos se vuelvan un tema vinculado a lo que diríamos incentivos o grandes exoneraciones para el sector
probablemente el que ha tenido siempre mucha plata y sí puede seguir acumulando sin trabajar, porque tener recursos no es un problema. O sea, si tú trabajas fuerte y tienes recursos, pero si vive a expensa de los recursos públicos, sí, eso es malo, porque la plata que te vos es la que necesitaba la familia más pobres del país, o sea, la más grande mayoría, para educar a sus hijos. Entonces, así se va conformando y eso es la concepción general. Claro. Pues. Y entonces el gobierno, para ir en el gobierno, en la instrucción en el gabinete económico que nos hace el presidente de la República, hay temas que no son renunciables. Hay temas que no podemos abandonar, independientemente de lo que opinen algunos pitonizos aquí. O sea, no podemos abandonar la focalización del gasto social, que es atender educación, salud. No podemos abandonar a la gran mayoría, al 81%, que se le da una tarifa muy competitiva, muy baja, 81% de todos los que están recibiendo energía eléctrica y una tarifa especial, que son los menores de 150, claro, pues para graficarlo bien. El agua potable, en los primeros 20 metros cúbicos tiene una tarifa especial. Y, por ejemplo, hay temas que no podemos dejar de invertir en el campo. Tenemos que seguir impulsando los programas productivos, los proyectos a las zonas que han sido más afectadas históricamente por el desarrollo económico. O sea, por eso has visto muchos programas como el bono productivo, pero el programa Paisán, porque tiene que ver con de seguridad alimentaria, claro. Para que ellos puedan insertarse en el modelo productivo. Pero además, ese es el gasto social. Lo segundo es, hay que seguir la ruta trazada en 2007 para seguir incrementando la inversión pública. O sea, formando bienes públicos para la sociedad, carreteras, energía, telecomunicaciones, banda ancha, paso de integración fronteriza, porque eso le da competitividad al país y hace que los sectores rurales, los municipios lejanos se puedan incorporar a la economía. O sea, si no tiene energía, yo le decía a alguien ayer que hay un poblado que vos conocés y seguramente Ciuna es un municipio, claro. Voy a poner ejemplo de Ciuna. En los 40, 50 y mucho antes había sido un sector minero y su única conectividad que tenía con el mercado, y eso es así, o sea, y es un producto muy importante, por eso se dice ¿cómo se llama? La zona minera, le dicen. Claro, el triángulo minero, le dicen, de Bonanza, la extracción minera y el puerto, que era, creo que una de las zonas de Prinzapolca, sobre el río Prinzapolca salía, Limbaica, creo. Ese tenía hasta ferrocarril, pues, para sacar el oro. Claro. Y yo me pregunto, ¿y qué otra inversión llegó desde el 20, importante, hasta el año 79? No llegaba, porque para que llegue la inversión extranjera, para que pueda impulsarse el crecimiento armónico del desarrollo económico, tiene que haber llegado la carretera de Río Blanco a Ciuna, tiene que haber llegado una pista de aterrizaje. No hay una pista de aterrizaje, tiene que haber una inversión eléctrica de buena calidad, tiene que tener agua potable y saneamiento, tiene que ir al hospital. O sea, para desarrollarse tiene que llegar los bienes públicos. Entonces, si no llegan los bienes públicos, y ese es un ejemplo, solo un ejemplo para graficar, claro. ¿Por qué no llega la inversión? Y eso pasaron con todos los gobiernos, antes que ahora, pues, que llegar la carretera, que se está pensando ya hospital ya consolidas, y el ejemplo de Mulucucú, puedo ponerte el ejemplo, tú conociste Mulucucú, un pobladito, llega a la carretera, se va a desarrollar, ya hay un hospitalito, ya el puente sobre el río, o sea, la conectividad es importante para desarrollarlo, entonces esos temas se toman en cuenta en la formulación presupuestaria. Y el otro comentario, cuando hablamos del 2018, o sea, necesariamente tenemos que trazar cuál era el mediano plazo del país. O sea, no debemos olvidar que el PIB
crecía al menos al 5%. Dispone de la gráfica, Iván, oye, dispone de la gráfica ya, usted puede pedir alguna y... Por ejemplo, hay un tema en la gráfica de la página 4. La página 4 muestra la evolución económica del país, partiendo de 1995 hasta a dónde estaríamos al 2021. Esa gráfica está clara que, inclusive por eso uno grafica momentos importantes en la alza, o sea, el post-Mitch, por ejemplo, estamos hablando que producto de un tema muy lamentable, la pérdida de vida por responsabilidad de un gobierno, Claro. Tuvo un impacto internacional y una masiva pérdida de vida. Ayer se cumplió 21 años y una gente que fue abandonada por el gobierno liberal de ese momento, pero le permitió crecer porque entró mucha cooperación. Pero si no hubiera habido esos momentos, mira a dónde se desplomó ese gobierno, a casi 0%. Los 5 años completos fueron de crecimiento. Esa es una gráfica, no la vamos a olvidar nunca. Claro. Y algunas veces uno quisiera olvidarlo, le decía, sobre todo algunos miembros de ese partido, ¿no? Quisiera olvidarlo, pero esa es tu gráfica, esa fue tu gestión. Después podrá haber otras causas o muchas explicaciones detrás de eso, pero esa es tu gestión. Así te fue en la gestión. Después el gobierno que continuaba, hubo una reactivación en 2 años seguidos y comenzó una caída. Ahí ves a partir del 2004, caída buscando al 2.5. ¿Y dónde se dan los crecimientos? Eso es lo que marcamos, la mejor década de los últimos tiempos conocidos cuando hay registro. Pero yo casi me atrevería a debatir con cualquiera, inclusive algunos de tus amigos de los 30 años conservadores, que no hay mejor década en el país que la década del presidente Ortega, 2007-2017. Ahí está arriba, ahí está el crecimiento. Por eso se redujo del 48.3% de la pobreza a 24.6%. O sea, el crecimiento con políticas públicas correctas, redistribución de los ingresos. Porque algunas veces puede crecer la economía, sí, como claro. Aquí en el Mitch en aquellos tiempos, pero creció para la terraza, algunos amigos tuyos, y los temas de Pochomil, y la carretera así a la casa, que no es esa la discusión sí, hoy. Claro, hubo mucha... Pero sí no debes olvidarlo, o sea, llevaron. Aunque querrás olvidarlo, no debes olvidarlo, eso es lo que pasa. Entonces, cuando creció la economía, sistemáticamente, consistentemente, se redujo la extrema pobreza y la pobreza, porque quiere decir que la política pública era correcta, es correcta, o sea, está focalizado en las personas, en el humano. Claro, volvamos a la gráfica, por favor, porque ahí es importante señalar cómo es la dimensión del daño causado, porque lo que han preparado los compañeros, con Iván, ahí tenemos la crisis internacional, nos causa un bajón, pero eso fue producto de asuntos de exógeno, ¿no? Sí, o sea, la quiebra de los bancos, Nueva York, todo eso. Y toda esa cosa. Es más, pudo haber sido peor, pero se tomaron previsiones, ¿no? Así entiendo yo. Invertir, agilizar la inversión en inversión pública, buscar recursos para el sector privado. Y luego lo que está marcado, se va para arriba. Lo que está marcado en la rueda. En el verde, ¿eh? Sí, o sea, nosotros teníamos una tendencia al 2023 seguir creciendo al 5 y con tendencia a ir a 6 para arriba, o sea, por eso se invierte en puertos, las carreteras, pero en 2018 se ve la caída hasta el 3.8. Miren ustedes, sí. En el círculo. El círculo rojo, sí, miren ustedes lo que ocurrió, ¿eh? Oval, la figura oval ahí, entonces ese 3.8 es la caída desde el 5 de la proyección hasta el 3.8 y ahí se ha mantenido y hasta el 2020 nos estamos haciendo grandes esfuerzos, los agentes económicos, los pequeños productores, los microempresarios, el comercio, el mercado oriental, el mercado Huempe, los productores de frijoles, maíz, exportando, haciendo esfuerzos y ya vamos buscando una senda de crecimiento. Pero ese es el tamaño del daño, entonces esa es la economía, entonces decimos, ¿dónde es ese daño?
porque probablemente vos y yo no estamos contabilizando el daño, o sea, estamos más preocupados ahora para hacer esfuerzos para seguir creciendo. Pero hay gente que está en su casa hoy que perdió su empleo. Claro. Y hay personas que se preguntan, ¿y por qué se perdió el empleo? Dice. Y da una explicación que muestra la insensibilidad, la deshonestidad y muestra no vivir en este país. O sea, uno no se arriesga a hacer esas cosas en público. Pues. O sea, se pierde el empleo, se pierden los negocios, los 8.000 negocios que perdieron en abrir y cerrar los ojos, se pierde el empleo, se pierden los recursos del INE, porque definitivamente había un grupo. Y más de un centenar de personas se queda, como lo dijiste ayer, descubierta con la seguridad social, ¿no? Porque tienen que salir de la seguridad social. Así es, o sea, esos 135.000, entonces eso quiere decir que había un tema muy sistemático. Además, cuando quieres mentir, quiere decir que efectivamente estás comprometido con ese es el evento sociopolítico que es un intento de golpe de Estado que fue fallido. Y eso provocó la destrucción de riqueza. Cuando decimos de riqueza, vamos a suponer que deberíamos estar en 15.000 millones el Producto Interno Bruto, estamos en 12.800 aproximadamente, es un número grande. Quiere decir que se perdieron 2.200 o 2.000, o sea, como 2.500 millones. Perdiste tener, o sea, 2.500 millones, muchos recursos que se perdió. Entonces, eso se pierde cuando tú no puedes mañana pagar el carro, cuando no puedes pagar la casa, cuando no tienes suficiente para llevar la alimentación, cuando tuviste que mover del colegio a tu hijo. Conoces esos casos, ¿no? Claro, claro. El colegio X, ya no puedo pagarlo. Todo eso es producto de eso. O sea, esa responsabilidad no hay forma que esa historia no se va a borrar, porque así son las historias. Esta es como la historia de William Walker, pues. ¿Cuándo fue? 1856. No vamos a olvidar quienes trajeron a los filibusteros, o lo olvidamos. No, claro, mencionaba no podemos olvidar que entraba el filibustero. Sí, y hay que estar Francisco Castellón y Máximo Jerez, o sea, eso no se lo olvida a la gente. Entonces, igual, los que participaron en ese episodio oscuro, no lo podemos olvidar porque hicieron perder riqueza al país, y perder vidas y perder posibilidades y algunas veces afectar de manera casi definitiva a algunas personas, pero ahí donde está el pueblo nicaragüense haciendo el gran máximo esfuerzo, que es lo que nosotros estamos trazando. Ya vamos a la senda del crecimiento, ya el turismo se está reactivando, inclusive el Banco Central me decía que este año más de 500 millones van a la actividad a crear. O sea, claro. O sea, no es lo que había en los 800, pero ya vas activado. El tema en la agricultura y la ganadería, pues la agricultura general está creciendo, incluso la ganadería, me decían ayer los vinculados al sector ganadero que es récord, creo que el 10% está creciendo, la minería, los precios van jalando, entonces está creciendo, la pesca está creciendo, o sea, el sector primario está creciendo muy fuertemente y exportando y sosteniendo la economía. Y por otro lado, se ha visto que la cadena de producción de alimentos y comercio, los mercados han estado con una oferta sostenida, con precio estable. Eso muestra el trabajo del pueblo nicaragüense y eso es lo que hace que se impulse la economía con una tendencia ya al crecimiento. Esos son temas que en la formulación antes de llegar, que los 80.000 millones. Correcto. Y lo deja establecido para después hacer toda la formulación presupuestaria en términos de ingresos, gastos, déficit, y ya eso es lo que se aprueba en la ley. Permítanos ir a una pausa para luego regresar ya con los números precisos, digamos, lo que se ha asignado a las carteras más importantes que usted mencionaba, que son el 57% del gasto, los recursos, y también la parte del déficit. Vamos a la pausa y ya regresamos.
Y continuamos, amigos televidentes. Ministro, ¿dónde está la plata? Como dicen, ¿no? Aquí sí se sabe dónde está la plata a propósito, ¿verdad? Porque hay gente que anda preguntando dónde está la plata que llegó y que sigue llegando para tratar de encauzar situaciones como el intento fallido anterior. Entonces, nosotros tal vez pueden ver la gráfica número 50, que Aquí está el balance, eso es puedes ir un poquito a la siguiente y después regresamos para ya la parte, ya lo que se llama la presupuestación. Correcto, aquí está el monto general, sí. El balance fiscal del 2020 se va a observar que son 79.199 millones en el proyecto de presupuesto, en ingresos, claro. Y está financiado fundamentalmente por ingresos tributarios, una cantidad del 90%. Y el gasto total es 80.901 millones de Córdoba. Esa es la columna que está rosadito, ¿no? La rosadita del 2020, lo que tenemos, correcto. que cómo ha evolucionado, que es lo que estás explicando, que los ingresos en 2018 tiene una caída muy fuerte. Claro. Solo logramos 69.712. Sí, claro. Eso es un gran esfuerzo. Si pasamos 3 meses sin actividad económica completo y después todos los efectos posteriores. Y esos ingresos se mantuvieron así al 2019 hasta que se logró hacer la reforma tributaria para cerrar el gasto de ingreso. Entonces, a partir de eso es la presupuestación del 2020. O sea, nos vamos a mantener con ingresos ya ajustados, ya con la reforma tributaria nos da 79.000 millones y creemos que esta es una importante contribución, es mantener los gastos anclados, los gastos en términos... Eso es la diferencia entre 78 y 70, perdón, entre 79 y 73 nos marca el déficit, ¿no? Que tenemos... los 5.000, ¿no? Porque otros ingresos 5.000 completan los 79, así es, Iván. Esa es la explicación ahí, es que los ingresos totales están en dos elementos importantes. En los tributarios. Los impuestos y otros ingresos del gobierno. Que correcto, no y eso hacen los 79 y son 80. Y los gastos son 80.000. Correcto. Y el gasto tiene dos componentes. El gasto corriente, que tiene que ver con los salarios, el gasto operativo del gobierno, los servicios, el mantenimiento, la energía, pues todo el pago de energía y todo el agua. Y el gasto de capital, que es bienes de capital o inversión pública, que es cemento, hierro de construcción, pues. Entonces, eso nos da un déficit ante donaciones de 1.700, después unas donaciones externas e internas, y el déficit después de donaciones es 187 millones, que es diríamos, cerca del equilibrio, pues, es cerca del 1%, del punto 1. Entonces nosotros decimos, este es un presupuesto de ingresos que se puede ver en número absoluto, 7.989 contra 80.900, está bastante equilibrado. ¿Por qué equilibrado? Porque queremos ser austeros, queremos tener una tendencia a contribuir, a fortalecer la actividad económica de los otros sectores. O sea, nosotros debemos racionalizar para tratar de apoyar al sector privado a obtener financiamiento de los bancos, porque los dos competimos por el mismo crédito, por la misma inversión del dinero. Debemos priorizar que vuelva el crédito al sector privado de la banca, que ya inicia la banca a colocar plata para la actividad económica, para el comercio, para la producción. Debemos priorizar en estos momentos no a mantener la estabilidad macroeconómica. Yo hablaba ayer de la estabilidad macroeconómica como un medio, no como un fin. O sea, no queremos estar con un discurso que la inflación es baja, que el tipo de cambio es previsible, predictible, sino que sirva para traer inversiones, que nos permita que la inversión extranjera vaya creciendo. Ya la proyección de inversión extranjera, según el Banco Central para este año,
ya va a estar volviendo 800 millones de dólares, la proyección que va a cerrar en 2019. Entonces, volver a los 1.000, a los 1.200, 1.300, llegamos hasta los 1.500. Ese es otro de los temas. O sea, la inversión extranjera regresa a medida que las señales macroeconómicas estén estables y ellos pueden verificarlas. Y eso significa generar los nuevos empleos. Ahí anunciaba en la zona franca de nuevos empleos, allá en carretera a Ciudad Sandino, porque viene la inversión, está regresando la inversión o inversiones que ya estaban en curso. Eso es lo que generan los empleos y van a restablecer y vamos a recuperar esos empleos perdidos. Esos empleos de que no saben quién los provocó la pérdida. Ahí salen ahí. No, que no saben, no es que no saben, que no sepan, no solo tratan de capear el bulto, como decimos en buen nicaragüense. O no saben que es peor, porque no sé por qué vas a estudiar a Estados Unidos 10 años. Sí, correcto. No sabes sacar las cuentas. Esas son las cosas que yo me pregunto. Entonces, esto es un balance fiscal altamente responsable. Claro. Y después uno dice, ¿a quién le pusiste la plata? Este es el balance, pues esta es la parte que uno dice, bueno, claro, pero la gente lo ve y dice, ¿y qué significa eso? Pero el déficit, Iván, también se ha reducido mucho, ¿verdad? Porque antes era, en los tiempos anteriores, los gobiernos era... 3-4% de déficit del gobierno, aquí estamos manejando los cerca de cero, y esto no es un gran cambio. Nosotros de los últimos 8 años hemos mantenido los déficits cerca de 1, menos 1, 0, menos 1, 0, o sea, no es un gran cambio. Claro. Es la vocación de contribuir a la estabilidad macroeconómica, estabilidad social, y que eso permita atraer inversiones, movilizar la inversión privada, generar los empleos necesarios, y por eso que la Seguridad Social llegó a tener casi 1 millón de empleados registrados. Claro. O sea, si tú te preguntas dónde estaba la Seguridad Social en 2006, vas a ver que tenía como 450.000 empleados. O sea, se dobló la cantidad de empleados registrados formales. Eso son temas que son así, pues, o sea, lo puede verificar cualquiera en línea, esas cosas. Entonces, ¿dónde se coloca la plata? Ahí regresamos al 49, la lámina 49, que es la que más o menos que sí la gente sigue rápidamente. Correcto. Ahí no hay balance ni nada. Ahí es cuánto es. ¿Cuánta plata recibió cada institución? Y el presupuesto, el 80% está concentrado en 10 instituciones, pero yo siempre trato de graficar básicamente que el Ministerio de Salud y Educación es la prioridad. Entre los dos reciben casi el 38% del presupuesto. 16.000 millones Ministerio de Salud, 14.587 millones de Educación, el 38% casi. Eso marca la prioridad, fíjense ustedes. Ahí donde uno dice, ¿dónde fue la prioridad? Ahí está la prioridad. ¿Quiénes reciben ese recurso? Los hijos de la mayoría de la población. 2 millones de matrículas, 60.000 maestros. O sea, ¿por dónde va la plata? Pues, claro. La reparación de casi toda la estructura, los espacios educativos, crear mejores condiciones, la inversión en lo que llamamos el sistema informático, ir incorporando la informática a todos los niveles en las escuelas del país, la educación en inglés que inició el año pasado como segunda lengua desde el primer grado. Esa inversión va en educación. Y en salud tiene que la merienda escolar, la mochila escolar, o sea, ahí va esos recursos. En salud tiene que ver la provisión del servicio de salud, o sea, medicamentos, medicina, los 30.000 servidores de salud, esa médico, enfermera, laboratorista, todo el esquema para darle atención a la gente. O sea, además es una atención que se merece y además lo paga con su impuesto, o sea, porque estos son impuestos del pueblo que lo estamos responsablemente restituyendo y haciendo evolución para que le llegue a ellos y no a otros. Y por otro lado, yo le decía, o ayer lo dije, el 2020 va a haber un momento histórico. 4 hospitales de más de 1.000 camas van a estar construyéndose al mismo tiempo.
Chinandega, que ya es una fase muy adelantada, León, Ocotal y Bilwi. Estamos hablando de hospitales como lo que estamos viendo en Managua, pues estamos claro. como tal, pues. O sea, entonces eso es importante, por eso observan que el Ministerio de Salud tiene 16.000 millones, tiene un salto de 1.582 millones de Córdoba más, porque las construcciones van en una fase ascendente. Claro. El Ministerio de Infraestructura tiene 5.600 millones, más tiene el FOMAF abajo otros como 2.000 millones, entonces esas son las carreteras. La Policía Nacional tiene unos recursos importantes para lo que yo lo decía que es un tema que una vez lo dije acá. Un tema que le da reputación a un país es la seguridad ciudadana. O sea, cuando uno dice el país más seguro, hay varias variables, o sea, la comunidad, la organización comunitaria, la participación del barrio, la familia, pero también hay un agente muy importante para asegurar, él como el tutor ahí, el monitor para esa actividad, que es nuestra Policía Nacional. Y eso requiere recursos, combustibles, vehículos, condiciones para atender a la población. Porque no vamos a creernos el cuento de que la población no quiere la policía. Todo el mundo quiere nuestra policía. Y peor un sábado en la noche, digo yo, como ejemplo. Hay que llamar al 118. A menos que vos tengas 4 guardas en tu casa. No te importa la policía, te cuidan. Pero eso solo una pequeña minoría puede hacer eso. Nuestro pueblo requiere y merece estar protegido para disfrutar el país en que hemos vivido todos estos años, que es el más seguro de Centroamérica y uno de los más seguros, el tercero más seguro de Latinoamérica. Sí, o sea, eso es un tema que hay que agradecer que hemos logrado con armonía toda la sociedad apuntar a la seguridad ciudadana. Y eso se refleja en datos. 0 secuestros, son datos, o sea, ¿no? Sí, nada de Mara. Nada de Mara, nada de corrupción. Homicidio descendiendo. O sea, ese es un tema importante. Robo de vehículos prácticamente 0. Entonces uno no te roba el vehículo y te pregunté, ¿por qué fue? ¿Será que no se pueden ir desde el Triángulo Norte para llegarse al vehículo? No, porque aquí hay diseño que permite eso. Hay indicadores y ese es un reconocimiento internacional que se le hace a Nicaragua y al grupo especializado que es la Policía Nacional. Entonces, porque todos queremos tener un país seguro, un país donde podamos mover, donde podamos desarrollarnos, donde se pueda invertir, donde podamos trabajar, podamos estudiar y que puedan ir gente a buscarnos acá, a turismo, a conocer. Todo eso es un paquete y está una variable muy importante que es la seguridad ciudadana, por lo cual está la Policía Nacional, que es un orgullo de nuestro pueblo. También miré al Ministerio de la Gobernación ahí entre las prioridades y, hombre, me hizo pensar en las gráficas que trajo recientemente la ministra de la cartera, María Amalia Coronel, y ella mostraba los avances en la infraestructura y la dignificación de los espacios, por ejemplo, tanto para los recluidos como para los custodios, en el caso del sistema penitenciario, y también los cambios trascendentales que hay en el asunto de migración y extranjería, en instalaciones adecuadas para recibir a la gente y todo. Es decir, todo eso está ahí. Es que esta es una cifra fría, pues, pero todo eso está ahí. Si alguna vez viajas por Peñas Blancas y llegas a Peñas Blancas ahora, viajaste alguna vez. Claro. Y a Peñas Blancas de repente vas a creer que estás en otro país. Porque durante mucho tiempo Peñas Blancas era un desorden, un edificio derruido, una fila insoportable, abandonada. Y el gobierno buscando darle competitividad al tránsito mercancío, pero sobre todo a la migración de la gente, que es la migración por turismo, por la migración normal que hay familiar o por trabajo,
que hay en el sur, ¿no? Y así el norte por Guasaule, y ahora vas a darte cuenta que las condiciones fronterizas en Nicaragua, hoy hay una visita del gobierno costarricense, funcionario del gobierno costarricense, para ver nuestros avances en Peñas Blancas, porque es increíble, o sea, el lado nicaragüense se nota la diferencia, pues. La estructura, seguramente lo has visto. Sí, claro. En diciembre se inaugura Guasaule igual. Es un cambio. Y también Guasaule, Peñas Blancas era un poco mejor que Guasaule, pero ahora los dos. Y estamos iniciando el proyecto en San Pancho. Y próximamente también vamos a usar recursos para el Espino y Las Manos. Eso es darle competitividad al país, dignificar al tránsito de las personas, al tránsito del transporte, los furgones, o sea, que puedan pasar por una frontera realmente, digamos, como dicen la tecnocracia, de clase mundial, o sea, porque se lo merece la gente, se lo merece, y eso es bueno para movilizar más recursos, atraer más recursos al país, porque a medida que es mejor el servicio, más rápido, más eficiente, y a más inversiones. Y hay temas importantes aquí. Gobernación, a través de la Dirección General de Bomberos, está equipando las capacidades de todos los municipios. Esos temas tomaron mucho tiempo y no eran parte de la agenda. No eran parte, no. Seguramente eran los abandonos. Las casas. Igual la policía, en abandonos. Las casas de los pudientes tienen buen sistema eléctrico, debe ser. Claro. Debe ser, ¿no? Debería ser al menos. Entonces no se preocupa por el bombero, no se preocupa, no se preocupa por el sistema penitenciario, porque piensa que son los más pobres de la sociedad que terminan en la cárcel, pues. Pero tienes que tener buenas condiciones para que la gente pueda, pues, volver en ese momento que perdió la libertad, educarse, prepararse, tener condiciones adecuadas para reinsertarse en la sociedad, pues, como una persona de bien. Entonces, esas inversiones son parte de los recursos dirigidos para el gasto social, fundamentalmente cuando hablamos, aquí lo tengo, educación y salud, 24.9% en educación, y salud 19.8%, ya incluyendo la universitaria. Entonces estamos hablando casi 45% de todo el presupuesto en la educación integral, o sea, terciaria, secundaria y primaria, la básica y la técnica inclusive, más salud 16.000, entonces estamos hablando de 36.000 millones de los 80 están incluidos en gasto social muy explícito. Vivienda y servicio comunitario, protección social, recreación cultural y religión. Eso es lo que llamamos el 56.7%. Son los recursos que rápidamente se traslada a nuestro pueblo. Se traslada todos los días. Llegan los 40 alumnos al aula, está la maestra que tiene un salario. Está la energía, está la educación, el agua, y eso es parte del presupuesto. Entonces así se distribuye y se redistribuye el ingreso de alguna forma. Joan, para finalizar, todo lo que se ha logrado está garantizado y se continuará. Ya usted lo ha mencionado, pues, pero ese en síntesis se puede decir, ¿verdad? Que la educación continúa, la salud continúa, y los esfuerzos que se hacen también para la promoción de los emprendedorismos, que son políticas públicas que también representan, digamos, algunos gastos en determinado momento, y todos los programas que a la gente pues le permiten, digamos, continuar avanzando en el bienestar. Nosotros lo resumimos como prioridad de 2020. Está en la página 26 y 27. Ajá. La 26. 26 y 27. ¿Cuáles son las prioridades del 2020? En dos páginas se resume. La seguridad social también. Provisión eficiente de servicios públicos vitales, educación, agua potable, agua de saneamiento, que son alcantarillado, viviendas. 2, continuar ampliando el sistema de infraestructura logística, carreteras, puente, energía, puertos y paso de fronteras. 3, seguridad ciudadana. 4, proteger el empleo público, que no lo he mencionado porque se supone que está dado, ¿no? Claro. Las nóminas de todos los empleos públicos están asegurados, o sea, no se va a perder una plaza en el sector público. No vamos a aparecer con medidas copiadas de Sudamérica.
que quieren correr al sector público. Claro, y claro. aseguro el empleo porque ese es un compromiso con nuestro pueblo, que va a haber provisión de servicios públicos. ¿Y quién lo hace? El empleado público, Claro. los maestros, la enfermera, eso está asegurado. Se protegerán los ingresos de la gente para que la gente pueda acceder a los servicios, transporte urbano colectivo, intramunicipal, son 1.3 millones de pasajes diarios. Claro. Se seguirá apoyando a las tarifas eléctricas y las tarifas de agua potable, de saneamiento. La sostenibilidad de la seguridad social. Correcto. Estamos colocando estos últimos 3 años casi 12.000 millones de córdobas en diferentes fuentes del gobierno que tiene que ver con el pago de la deuda histórica, la contribución como empleador del Estado y además el 1.75, que es una gran contribución del sector público a la seguridad social para asegurar que todas las pensiones estén cubiertas. Se puedan pagar, ayer creo que inició el pago de las pensiones sin problema antes del 18 de marzo, después, o sea, se están colocando recursos para asegurar el buen funcionamiento de la seguridad social. Se continuarán financiando los programas de alta incidencia de la reducción de la pobreza, estamos hablando de programas productivos, el sector rural, inversiones en el sector rural, el programa Usura Cero. Y además, yo hacía un énfasis, y además tenemos los recursos suficientes para honrar la deuda pública, la deuda doméstica y la deuda con los pues, internacional, porque eso es una gran reputación que tiene este gobierno. Inclusive en 2018, que la gente quiere reestructurar cuentas, está honrando los compromisos internacionales, y el que paga, el que tiene reputación de buen pagador, puede lograr movilizar más recursos para más carreteras, más energía, más telecomunicaciones, más hospitales, más inversión en educación. O sea, eso es un tema que es un gran reconocimiento que tenemos de los organismos multilaterales, el BESI, el BID, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, porque eso es muy importante para seguir impulsando el desarrollo. Le agradezco mucho, Iván, gracias por habernos acompañado y habernos brindado toda esta información que es de utilidad y es bueno que nuestro pueblo la conozca. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, ya volvemos.